En aquel tiempo, hallándose una inmensa turba en torno a Jesús y no teniendo que comer, llamó a sus discípulos y les dijo: lástima me da de esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen que comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Respondiéronle sus discípulos: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, los bendijo también y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras que se recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4.000, y los despidió. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte. Hemos quedado sepultados con Él por el bautismo que nos sumerge en su muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección. Sabemos bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que sea destruido el cuerpo de pecado, y no sirvamos ya más al pecado, pues el que muere se libera del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también con Cristo. Sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, ya no tiene la muerte dominio sobre Él. Su muerte fue muerte al pecado, una vez para siempre. Su vida es una vida para Dios. Así vosotros consideraos muertos al pecado, mas vivos ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos la gracia de poder empezar esta serie de venidas nuestras a Tucumán, con todo lo que conlleva, especialmente la posibilidad de que ustedes escuchen la Santa Misa, que puedan recibir los sacramentos de la confesión y de la comunión. Son cosas que a medida que va a ir pasando el tiempo se van a ir dando cuenta. En realidad nunca nos damos cuenta absoluta de lo que significa el poder participar de los sacramentos de nuestro Señor, que tanto le costaron a nuestro Señor. Pero sí lo que sabemos, y es muy importante que tengamos en cuenta, es la furia del infierno y cómo va a hacer todo lo posible para destruir esta buena obra. Algunos se convierten de grandes, otros tienen la gracia de nacer en un ambiente, en una familia católica, en un ambiente religioso. Yo tuve esta suerte. En mi familia siempre se rezó rosario, se rezaban las oraciones de la mañana y de la noche en común. Mis padres nos educaron siempre en un ambiente religioso. Es más, mi padre, como sabrán algunos, se retiró al campo para protegernos a nosotros de la vida de la ciudad. Y tuvimos la gracia entonces de vivir, de nacer, crecer protegidos en muchos aspectos. Bien, era impresionante. Nosotros vivíamos en el campo y cada tanto iba algún sacerdote a darnos los sacramentos. Inmediatamente empezaban una serie de problemas y de obstáculos que mi padre siempre insistía y nos decía: el demonio está enojadísimo porque viene un sacerdote. Y nosotros nos teníamos que mover desde el campo hasta el pueblito más cercano, y era ese viaje de 50 kilómetros, caminos de tierra, terrible, porque era como la furia del demonio. Pero eso nos daba a nosotros la pauta, especialmente a mi padre, nosotros éramos niños, y nos decía cómo el demonio está enfurecido ante esta posibilidad de recibir
el sacramento de la penitencia, participar de la misa, comulgar. Eso mismo les digo a ustedes. Desde el momento en que empezamos aquí nuestro apostolado en Tucumán, o lo continuamos, mejor dicho, de esta manera, realmente nos llena de gozo el saber que el infierno está molesto. Y los prevengo a ustedes, como sacerdote, de que si ustedes saben que empiezan de una manera más firme el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, sepan siempre que nuestro Señor Jesucristo nos lleva, Él llevando la cruz, nos invita a seguirlo llevando la cruz y nos lleva al Calvario a morir con Él. Y eso es lo que debemos entender siempre, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista sobrenatural, ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano. Si nosotros lo entendemos así, todo se va a ir dando de la mejor manera, porque es evidente que el demonio va a hacer todo lo posible para intervenir, para poner obstáculos a la recepción de los sacramentos para ustedes. E incluso a nosotros nos va a poner obstáculos para que en los viajes que tengamos que hacer, en las venidas que nos acerquemos aquí a Tucumán, el infierno tiene mucho poder, si Dios se lo permite. Pero si Dios se lo permite, recuérdenlo, es para bien nuestro. Cuando hablábamos aquella vez de la misericordia en un sermón viejo aquí, decíamos que el cristiano tiene esa inmensa seguridad en la forma de actuar de Dios, que a Dios no se le escapa absolutamente nada, ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Dios lo quiera o lo permita. Y si Dios lo quiere, es por nuestro bien, y si lo permite, hace en su omnipotencia que eso que es malo se convierta en bien para los predestinados. A nosotros nos toca en todo esto mantenernos siempre en el número de los predestinados. ¿Cómo nos mantenemos en el número de los predestinados? Manteniéndonos en gracia de Dios y buscando siempre nuestra santificación. Hoy tenemos dos sacramentos que nos habla la epístola, nos habla del bautismo, como acaban de escuchar ustedes. Nosotros morimos con Cristo para después resucitar de las aguas del bautismo. Antes, en el bautismo de inmersión, era la figura del sacar de las aguas, sacar del pecado, para ya estar resucitados con Cristo nuestro Señor. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo, a través del bautismo, nos incorporó a Él mismo en la Iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, nos alimenta a través de la comunión. Miserior super turbas, dice el Evangelio de hoy. Tengo piedad, me dan compasión todas estas turbas que me vienen siguiendo y no tienen que comer. Nuestro Señor Jesucristo atiende hasta los más últimos detalles de toda nuestra vida. ¿Sabemos eso? Pues sabemos que todo depende de Dios. Todas las cosas que existen dependen de Dios. Si Dios dejara de pensar en algo, en alguna de las pequeñas cosas que son, por el solo hecho de existir, esas cosas volverían a la nada. O sea que todo depende de Dios. Imagínense cómo Dios no va a tener cuidado de nuestras almas en el plano sobrenatural si lo que precisamente queremos es el seguimiento de Él. Pero si estás preparado para el camino del Señor, el seguimiento del Señor, prepárate para la tentación, prepárate para sufrir, prepárate para llevar la cruz, porque no hay otra forma de llegar al cielo que no sea por eso. Entonces tenemos hoy el bautismo por el cual cuando éramos pequeños renunciamos al pecado y nos hicieron ingresar en la iglesia. Y después tenemos el Evangelio, la segunda multiplicación de los panes, donde nuestro Señor Jesucristo se apiada del hambre natural de los hombres que lo venían siguiendo, pero en el fondo estaba haciendo alusión al alimento que Él luego, después iba a instituir, que es la Santa Comunión. Alimentarnos con el mismo nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad. Varias veces lo he repetido y nunca nos vamos a cansar de decirlo. Si nosotros supiéramos lo que es recibir a Dios, si nosotros supiéramos lo que es que nuestro Señor Jesucristo nos divinice como nos diviniza cada vez que entra en nuestros corazones,
Por eso siempre que tengan la oportunidad de escuchar la Santa Misa, traten de comulgar en ella. Por supuesto, cuando se den las condiciones de estar en gracia de Dios, con el ayuno conveniente y la preparación de vida, que es al haber tomado la primera comunión, saber a quién se va a recibir. Pero precisamente la mejor manera de participar del santo sacrificio de la misa, para que todos esos méritos infinitos que nuestro Señor Jesucristo nos consiguió a través de su pasión y muerte, se apliquen a nosotros en la renovación del santo sacrificio de la misa, es participando, comulgando en ella. Porque ustedes saben, el sacrificio en todos los cultos, porque eso es una tradición de que debe venir de la primera revelación hecha por Dios a Adán, todos los cultos, incluso los falsos, para tributar una ofrenda al Dios equivocado que tenían, hacían sacrificio. Y la forma de participar de ese sacrificio era comiendo luego de él. En los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacerdotes comían del mismo sacrificio, de la misma oblación del sacrificio. Nosotros lo mismo, exactamente hacemos con el santo sacrificio de la misa al recibir la Santa Comunión. Participamos de la oblata, de la oblación, que es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Pero ese seguimiento en el cual nos invita nuestro Señor, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame y prepárese a sufrir, nos debe llenar a nosotros de una gran confianza en la misericordia de Dios, en la providencia de Dios. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Tiene cuidado de los más pequeños vegetales, minerales, animales que viven en el mundo. ¿Cómo no va a tener providencia de aquellos que voluntariamente, usando el uso de razón, quieren seguirlo hasta el Calvario para después acompañarlo en toda la eternidad en el cielo? Nos da una inmensa seguridad, una inmensa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos sacramentos, el bautismo ya lo hemos recibido todos, pero el de la comunión, el de la Eucaristía, que ustedes saben, en los otros sacramentos siempre recibimos la gracia. En este sacramento recibimos al mismo autor de la gracia. Nada hay que nos santifique más como la posibilidad de recibir dignamente a nuestro Señor Jesucristo. Digamos entonces, en esta serie de misas que se van a empezar a dar en esta casa que la providencia de Dios nos puso, de recibir la mayor cantidad de veces posible la Santa Comunión. Porque de alguna manera, pudiendo hacerlo, es como un desprecio acercarse a un banquete inmenso que nos ofrece nuestro Señor y mantenerse a 2 metros, 3 metros de allí sin acercarse a recibirlo, cuando el banquete en este caso es el mismo nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero que significaba el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. Pidamos entonces a María Santísima y bajo ella vamos a poner la vocación de María Santísima, todo este apostolado que recomienza en esta nueva casa, en esta nueva capilla, a encomendársela a ella, nuestra buena Madre del Cielo, pidiéndole siempre que cada uno de nosotros sea fiel en lo mucho y en lo poco, en las pequeñas cosas. Y vuelvo a repetir de nuevo, no me voy a cansar de repetirlo, sabiendo que el demonio va a tratar de poner todos los obstáculos posibles. Y mientras más obstáculos haya, mejor va a ser, porque milicia es la vida del hombre sobre la tierra, como nos enseña el libro de Dios. Y sepamos siempre que nunca nos va a faltar la ayuda del cielo, porque está nuestro Señor, comprometió su misma palabra, y tenemos a la Virgen, que es nuestra buena Madre, que tampoco no va a dejar de interceder delante de la Santísima Trinidad por esta buena obra que se recomienza aquí. Ave María Purísima. Al Padre y al Hijo y al